A lo largo de la historia siempre aparece una tecnología que promete ser el futuro, que cambiará el mundo, una innovación que lleva a las personas a una euforia desmedida. Hace la sensación de que cualquiera puede hacerse rico si entra a tiempo. Muchos dejan su trabajo e invierten sus ahorros en ese nuevo negocio. Y cuando todos esperan prosperidad, las condiciones se alinean para crear una tormenta de la que pocos sobreviven. Hasta aquí pareciera que estoy hablando de algo como las criptomonedas o las empresas de IA. Pero en los años 90, esa tecnología que desató el caos fue Internet. Probablemente hayas escuchado hablar de la famosa burbuja de las .com. ¿Qué fue exactamente? ¿Por qué se producen las burbujas? ¿Y por qué se dice que la IA podría estar en el mismo camino? Vamos a ver la historia y a buscar las respuestas en este video. Este video es traído aquí gracias a GBG Mall, nuestra tienda de confianza donde podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. Si aplicamos el código de descuento TU25 obtendremos un 25% de descuento adicional. Con estos descuentos obtendremos precios insignificantes comparado a los precios de Microsoft. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OEM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora, pero considerando su precio es un detalle insignificante, sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a GBG Mall por patrocinar el espacio. A principios de los años 90, gran parte de Occidente atravesaba un periodo de crecimiento económico. Aunque Internet ya existía desde hace varios años, no se parecía a lo que conocemos hoy. Era una red mucho más limitada que requería de conocimientos técnicos y el uso de comandos de texto. Era un mundo desconocido para las masas. Dos piezas clave cambiaron esto. Una fue la aparición de la World Wide Web, el sistema que permite acceder a las páginas conectadas entre sí a través de los enlaces. Sí, Internet ya existía antes que eso, y permitía hacer cosas como enviar correos, archivos o conectar equipos remotamente. La web vino después. La otra pieza, como algunos se imaginarán, son los navegadores web. En 1993 se lanza Mosaic, conocido como el primer navegador gráfico, una herramienta que permitiría recorrer la web de manera más sencilla e intuitiva, y haría de la navegación algo más abierto para el público general. Se abrió la caja de Pandora, y lo que antes era una herramienta reservada principalmente para investigadores y especialistas, pasaría a convertirse en un fenómeno de las masas a futuro. Con los años comenzaron a aparecer miles y miles de sitios web de empresas, universidades, medios de comunicación y particulares. Y nació esta idea de que hay que estar en Internet, es el futuro. El auge no fue casualidad, todo venía acompañado de una serie de cosas. La ley de Moore siempre se cumplía, por lo que las computadoras salían cada vez más potentes y baratas, tenían cada vez más utilidades, más personas aprendían informática y comenzaban a familiarizarse en este entorno. Y donde hay personas hay claro oportunidades de negocio. Sin embargo, Internet era un terreno nuevo, una especie de salvaje oeste. Había muchas incógnitas, no existían reglas claras ni modelos de negocio que hayan sido probados con anterioridad. Era un terreno verde del que nadie sabía con certeza qué iba a funcionar, qué iba a fracasar y sobre todo cómo monetizar. Pero esta incertidumbre no alejaba a los inversores, sino al contrario. La lógica era sencilla, Internet era una tecnología sorprendente, iba a cambiar el mundo, y las empresas que dominen el área iban a valer una fortuna. Por un lado estaban los inversores. Aquí entran bancos, fondos de inversión, otras compañías y también cualquier persona particular que compre acciones de una empresa. Una acción representa una pequeña parte de esa compañía. Si a esta le va bien, el valor de esa acción aumenta por lo que el inversor gana dinero. Cuando algunos empiezan a ganar dinero en esto, ocurrió lo que ocurre siempre. Más personas quieren meterse en el negocio con el que todos están haciendo dinero en el momento. En este ámbito hay un comportamiento humano muy común que se conoce como FOMO, que es el miedo o sensación de que te estás perdiendo de algo o quedando afuera de algo. Esto por el lado de los inversores. Y por el otro lado estaban quienes buscarían aprovechar este capital de riesgo, es decir, el dinero que entra a la empresa a través de los accionistas.
y empezaron a surgir muchas compañías que convenientemente usaban prefijos relacionados con Internet, o un sufijo .com en su nombre. Incluso compañías que ya existían previamente relacionadas al ámbito tecnológico se reconvirtieron en compañías de Internet. Sin embargo, muchas de estas empresas apenas tenían ideas o un plan de negocios. Muchas ni siquiera tenían un producto terminado. Las ideas no son tan valiosas como se suele pensar. Todos tenemos una buena idea que funciona en nuestra cabeza, y con eso no alcanza. La diferencia está en cómo se ejecuta esa idea y que funciona en la realidad. Sin embargo, eso no parecía importar mucho. Lo único que importaba era poner algo en internet, lo que sea, conseguir más empleados, abrir más oficinas y convencer a la gente de que algún día las ganancias iban a llegar. Posiblemente esta historia te suene familiar. Y quizás el catalizador más grande en esta historia fue uno de los navegadores más populares de la época, Netscape. En pleno crecimiento de la World Wide Web, Netscape parecía estar en el lugar indicado en el momento adecuado. Su empresa fue fundada a finales de 1994 y salió a la bolsa en agosto de 1995 con un precio inicial de $28 por acción. La demanda fue tan grande que en su primer día las acciones cerraron a $58. Es decir, quien compró acciones al precio de salida prácticamente duplicó su inversión en un solo día. Este navegador podía descargarse gratuitamente para uso personal y educativo, mientras que las empresas debían pagar una licencia para usarlo. Este era su modelo de negocio, aunque también obtenían ingresos vendiendo servidores, software y servicios de soporte. Sin embargo, aunque generaba ingresos, Netscape todavía no era una empresa especialmente rentable. Algo importante que debemos entender es que una cosa es el precio y otra muy distinta es el valor. El precio es ese número que pagamos por algo. El valor es lo que realmente nos ofrece. Y una cosa no siempre coincide con la otra. Con las acciones pasa exactamente lo mismo. Y una empresa puede estar muy cara para lo que ésta ofrece. El precio puede estar inflado por la ley de oferta y demanda. Similar a la situación actual con la RAM. Hoy podemos estar pagando 7 veces más que antes por exactamente el mismo módulo. Ahora bien, Netscape no era un mal navegador en su momento, aunque le tocó competir contra un gigante, Internet Explorer. Pero ese asunto ya no entra en esta historia. La cuestión es que la señal parecía clara. Si una empresa tan joven podía duplicar su precio en un día, Internet debería ser entonces una mina de oro. Poco parecía importar sus ganancias en aquellos días. Era Internet, a futuro el dinero tendría que llegar. Cada vez más empresas salían a la bolsa y atraían miles de inversores dispuestos a comprar acciones lo antes posible. Fue una auténtica fiebre. De hecho, hubo casos en los que algunas empresas veían subir el precio de sus acciones simplemente por cambiarse el nombre o agregarle un .com, aunque su actividad siguiera siendo exactamente la misma. Al mismo tiempo, los medios de comunicación alimentaban el entusiasmo. Era la temática de la época y así funciona la sociedad. Pareciera que todos siempre tenemos que hablar de lo mismo que todos hablan hasta el hartazgo. Personas que nunca habían invertido en la bolsa también querían participar. Y sin experiencia previa, lo más común es que terminaran comprando acciones de las empresas de las que todo el mundo hablaba. Se había formado una auténtica burbuja. Y para ser justos hay que mencionar otro punto. Las tasas de interés eran bajas en aquellos días. Pedir dinero prestado resultaba más barato. Eso incentivaba el crédito. Aumentaba la cantidad de dinero circulando y hacía que fuera más fácil conseguir financiación para invertir o crear nuevas empresas. Entre 1995 y el 2000, el índice Nasdaq, donde cotizan la mayoría de las empresas tecnológicas, subió un 400%. Esto era 10 veces más de lo que suele subir un índice de referencia como el S&P 500, que está constituido por las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos en el mismo periodo de tiempo. Claro, viéndolo así parecía que había un crecimiento, pero ese crecimiento no venía de la rentabilidad, venía del dinero de los inversores particulares o fondos, y muchas empresas tenían un gasto desmedido en publicidad, expansión y oficinas lujosas, pero nula rentabilidad. El sistema funciona siempre y cuando siga entrando dinero nuevo, pero hay un problema. En ocasiones hay dos cosas que el mundo suele dar por sentado que son infinitas, pero no lo son: el dinero y la paciencia humana. Tarde o temprano los préstamos tienen que devolverse, y los inversores más serios empiezan a dudar de todo. Mientras más grande es la burbuja, más frágil se vuelve. Y si hay algo realmente impredecible es el ¿hasta dónde es el límite? El 10 de marzo del año 2000 fue cuando el índice Nasdaq alcanzó el punto máximo.
Aunque el gasto en publicidad estaba por las nubes a comienzo de ese año, el entusiasmo empezaría a enfriarse ante un cambio de expectativas. La cosa no iba bien y ya habían titulares donde se hacían advertencias. Las empresas de internet se quedaban sin efectivo. Se avecinaba una inminente quiebra de muchas de ellas, y de las que muchos reconsiderarían sus inversiones. Entre el nerviosismo, Japón había entrado en una recesión que desencadenó una ola de ventas globales en acciones tecnológicas. La gente necesitaba dinero para vivir, no para invertir. En los mercados, así como todos se contagian del optimismo, también se contagian del miedo. Llegados a estos niveles tan extremos como frágiles, basta con que unos pocos peces gordos decidan retirarse, lo cual hace caer los precios de las acciones. Luego otros empiezan a hacer lo mismo por miedo a seguir perdiendo dinero, y esos nuevos descensos provocan aún más caídas, un efecto dominó que ya no se puede parar. Tan solo en noviembre de ese mismo año, las empresas vinculadas a Internet llegaron a caer más de un 75% respecto a sus máximos. Muchas fueron liquidadas por completo, otras fueron vendidas por una fracción de lo que alguna vez llegaron a valer. Todo esto genera un periodo en el que una cosa conlleva a la otra. Despidos masivos, pánico en los mercados y miedo a invertir. Bancos que cierran porque no se pagan los préstamos, menos dinero en la calle, por lo tanto más empresas cierran, lo que provoca aún más despidos. Aquí llegamos a la parte más curiosa de toda esta historia, porque es donde nos hacemos la pregunta, ¿Internet fue un fracaso? Y obviamente no. Hoy hasta nos resulta difícil imaginar una vida sin Internet, aunque no imposible, claro. Cuando una burbuja explota no desaparece la tecnología, sino que el mundo se purga de muchas de las empresas que no consiguieron convertir su negocio en algo rentable con esa tecnología. Incontables fueron los casos. Uno de los más conocidos fue Pets.com, una tienda online de productos para mascotas. Tenía un gasto desmedido en publicidad y el sitio duró solo un par de años. Webvan, que prometía revolucionar la industria de los alimentos con pedidos por internet, terminó quebrando en 2001, siendo que la empresa invirtió más de $1.000 millones en construir una enorme infraestructura logística. Boo.com, una tienda de ropa online que gastó una fortuna intentando crear un sitio web muy avanzado, demasiado para lo que eran las conexiones de esa época, y el sitio tardaba una eternidad en cargar. Si observamos bien, estas ideas no parecen tan descabelladas. Hoy en día es totalmente normal ver tiendas que vendan estos productos a través de internet. Warren Buffett, considerado uno de los mejores inversores de todos los tiempos, dijo una vez: no importa cuánto talento o esfuerzo tengas, algunas cosas simplemente llevan tiempo. No podés tener un hijo en un mes embarazando 9 mujeres. Si algún hombre lo intentó, puede dejarnos su experiencia en los comentarios. Roma no se construyó de la noche a la mañana, y el mundo simplemente no estaba preparado para Internet como lo querían imponer tanto a nivel cultural como a nivel tecnológico. Por mucho dinero que se invirtiera, no era algo que se podía acelerar de manera artificial. Las personas no confiaban mucho en comprar por este medio, y para qué hacerlo si podías ir a la tienda de la esquina. Probablemente hasta era más rápido y seguro, considerando que las conexiones de aquella época podían ser bastante malas. Aunque era una tecnología en auge, no es que toda persona estaba en Internet como para que cualquier negocio sea sostenible. Esto de las burbujas no son algo nuevo. Hubo varias en la historia de las que podemos hacer observaciones interesantes. En 2017 y 2022 vimos algo parecido con la tecnología blockchain y las criptomonedas. Cuando pasó la euforia, desaparecieron miles de proyectos y sobre todo estas cosas. Pero Bitcoin sigue existiendo y es considerado un activo financiero, mientras que la tecnología blockchain tiene aplicaciones reales muy útiles. Se utiliza, por ejemplo, para el control y seguimiento de cadenas de suministros. En 2008 fue la burbuja inmobiliaria y no por eso los inmuebles desaparecieron. En 1840 fue la fiebre de los ferrocarriles, muchos útiles pero otros con líneas inviables y absurdas. 1637 los tulipanes. Sí, tulipanes. Algunos bulbos de tulipán llegaron a venderse al precio de una casa, y los tulipanes siguen siendo un negocio al día de hoy, aunque claro, no son tan caros como en aquella época. Las burbujas no son algo exclusivo de la tecnología, sino que son el resultado de un comportamiento humano junto con una combinación de variables económicas y sociales que se alinean en un punto histórico. Y en todas vas a escuchar incluso a los más expertos o matriculados decir la típica frase: esta vez es diferente. Lo que todos nos preguntamos ahora es, ¿qué podemos esperar de la IA? O mejor dicho, de los modelos de aprendizaje basados en redes neuronales. El término IA es casi como decir .com a finales de los 90. Al marketing claro le gustaba más lo de la IA. Una cosa es analizar lo que ya pasó,
Predecir el futuro es imposible, pero sí podemos observar el presente. Y es inevitable encontrar muchas similitudes que nos llevan a pensar que podríamos estar frente a una nueva burbuja. Esta tecnología que promete cambiar el mundo ya lo está haciendo en muchos aspectos, sobre todo agilizando trabajos, lo cual no es lo mismo que trabajar menos. Nos ofrece herramientas que parecían imposibles en tiempos pasados. Es algo que ya llegó para quedarse. Pero, por otro lado, es evidente que estamos en una especie de boom donde el marketing exagera muchas de sus aplicaciones. No necesitamos una IA para poner una verdulería como nos quieren hacer creer, todavía. Aún tiene limitaciones y errores chocantes. Nos están vendiendo muchas funciones a medias o con fallos que en otras épocas hubiesen sido consideradas cosas en fase alfa. Cosas que parecen básicas hoy, en realidad no lo son tanto. Como la detección automática de subtítulos que suele ser pésima en los editores de video. A nivel cultural se siente que estamos en una especie de limbo en el que constantemente peleamos por separar cuándo ese uso de la IA es útil y cuándo no. Algo así como pasaba antes de si comprar o no por internet. Capaz era mejor no hacerlo. Y algunas promesas empiezan a moderarse. Hay funciones de las que casi ya no se hablan. Y algunas empresas empiezan a enfrentarse a una realidad inevitable. Mantener estos modelos tiene sus costos altísimos, mientras que la rentabilidad sigue siendo incierta en muchas áreas. Cuando se trata de tecnología, no todo es una cuestión de números solamente, ni en pensar en cuál es el que lo está haciendo mejor ahora. Hoy no existe ni Netscape ni Internet Explorer, pero en una época eran los mejores navegadores. Nadie puede asegurar lo que pase a futuro. Puede que el aterrizaje sea lo suficientemente suave como para que la historia no llegue a considerarla una burbuja. Pero sea o no una burbuja, no todo negocio o modelo va a sobrevivir. Lo que sí va a desaparecer definitivamente son aquellas expectativas que estén muy por delante de la realidad. Aquí la importancia de conocer la historia. Los tiempos cambian, las tecnologías cambian. Lo que no cambia es la naturaleza humana. Y quizás esa sea la lección más importante que nos dejó la burbuja de las .com.